donde, donde una persona pues cambia su lugar por otro. Hay nuevas situaciones estresantes, hay un cambio en las relaciones personales, el niño a veces se deprime, llora, no quiere separarse de la mamá, ¿no? Otra crisis de la que podríamos conversar son aquellas crisis de paso de, de la adolescencia a la juventud o de la niñez a la adolescencia. Estas son crisis vitales, ¿no es cierto? Porque se presentan, sí o sí se presentan a lo largo del tiempo. Algunas personas que pasan de la niñez a la adolescencia cambian su carácter, cambian su forma de relacionarse con el resto, a veces se deprimen, a veces se irritan, a veces se enojan. Entonces estas son crisis, ¿no? El cambio de estado civil podrá ser una crisis, uno que se va a casar. Aquellos que se casan a la fuerza, Sí. puede ser una crisis, ¿no es cierto? Pero aquellos que se casan enamorados, entonces no pasa nada, más bien es una situación de mucho alivio, de una disminución de la tensión y todo. Una violación será una crisis. ¿Qué dicen? Creo que sí puede llegar a producir una crisis. Es una crisis fatal, ¿no? Es una crisis terrible. Eh, el divorcio de los padres será una crisis, Creo que en la mayoría de los casos sí. ¿no es cierto? Entonces hay varias crisis y todas estas crisis a veces dejan secuelas en la mente, ¿no? A veces los problemas mentales tienen su origen debido a estas crisis que de repente nosotros vemos, pero no podemos relacionar ese, ese cambio de comportamiento, ese problema mental que se nos queda como un virus de la computadora en la mente y que aparece y reaparece y no se puede borrar de la mente. Entonces todas estas crisis generan a la larga cierto tipo de problemas en el comportamiento, cierto tipo de problemas de tipo psicológico, ¿no? Entonces, todo esto a la larga pues va en algunos casos en problemas mentales, ¿no? Bueno, ahora sí por fin he podido entrar a la computadora y voy a ver, lo estoy buscando a la compañera de ustedes. Doctor, si gusta, yo soy Mariana, si gusta, Marianita, lo comparto yo. ya, ¿cómo hago pero para mandarte mis diapositivas? Por WhatsApp podría mandarme o por Telegram. A ver, un ratito. Aquí vamos a buscar. Entonces, todas estas crisis, pues aunque no crean, generan problemas mentales. Lo que conocemos como traumas en la infancia, todas estas se van a manifestar a la larga en problemas mentales, sobre todo trastornos de tipo depresivo, problemas neuróticos y hasta algunos se pueden psicotizar también o trastornos de personalidad, ¿sí me entienden? Por ejemplo, es tan frecuente escucharles a las personas que tienen trastornos de personalidad eh, con el abuso sexual en la infancia, ¿no?
Entonces, este tipo de problemas que generan graves cicatrices en la mente trastornan totalmente a la persona y lo convierten pues en una persona totalmente inconforme, totalmente anormal en su comportamiento. Y esto pues a la larga puede generar algún tipo de de problemas mentales, ¿no? Entonces, estas, estas alteraciones que se van presentando a lo largo de la vida tienen un origen. O sea, nada es casual, ¿sí? Nada es casual, ¿no? Miren, no estoy pudiendo. Me pide la contraseña aquí el... A ver. Ya les voy a mandar después al final, pero pero quiero que me entiendan lo que voy a explicarles, ¿listo? Ya. Entonces, crisis significa cambios considerable y súbito, favorable o adverso, ¿no? Un cambio, por ejemplo, es el cambio que les había manifestado antes, el cambio de la casa a la escuela, ¿no? Del colegio a la universidad, ¿no es cierto? Son cambios súbitos que pueden ser favorables, algunos lo hacen con alegría. El cambio de estado civil, por ejemplo, es una crisis, ¿no? Pero puede ser favorable. Pero si a uno le hacen casar a la fuerza, se convierte en un cambio adverso. Entonces, es una crisis, ¿no? También crisis significa un momento culminante o decisivo de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de haber enviudado es una crisis, es un momento culminante, ha muerto el esposo o la esposa y pues la persona se ha quedado a partir de ese momento sola para toda su vida, ¿no? Sin esa persona con la que ha querido compartir su vida, ¿no? Entonces, las crisis se considera un disturbio que puede ser un hecho estresante o una amenaza real o imaginaria. Eso quiere decir que toda crisis, ¿no? Si es adversa o desfavorable, me están escuchando, ¿no? Porque aquí se borra la pantalla. Sí, Entonces doctor, lo escuchamos. toda crisis, ¿no? Puede generar un disturbio. ¿Y esto por qué genera un disturbio? Porque toda crisis es de por sí estresante, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de tener una primera enamorada. Ustedes han debido tener una primera enamorada y con la cual han tenido una relación, pero que ha concluido, que ha terminado, ¿no es cierto? Entonces, esto implica estrés, implica preocupación, implica falta de sueño, implica depresión, ¿no? Afecta su autoestima. Entonces todo esto genera una crisis, un hecho estresante, ¿no? Una crisis también puede anticipar una amenaza real o imaginaria, ¿sí? El hecho de que ustedes hayan postulado del colegio a la universidad, eh, el hecho de que tengan que aprobar un examen para hacer su ingreso, que si se prueban, entonces no entran a la universidad. Entonces viene ahí una especie de amenaza real, ¿no? O puede ser también imaginaria, o sea, voy a poder o no voy a poder, tal vez me voy a aplazar, tal vez no, ¿no es cierto? Entonces, el sujeto en crisis
hace una ruptura significativa en las respuestas afectivas, conductuales, sociales y fisiológicas. Es decir, cambia su forma de vida, cambia su fisiología, ¿no? Porque al solo pensar de que puede fracasar con algo que todavía no está empezando, se le ponen los pelos de punta, la piel de pollo, palpitaciones, ¿no? Se aísla, ¿no? Se irrita, sin motivo se irrita con los papás, ¿no es cierto? Entonces el sujeto en crisis hace una ruptura significativa en las respuestas afectivas. Pero hijito, ¿qué te pasa? Ah, cualquier cosa, pues, le contesta la mamá, ¿no? Cambia su comportamiento. Entonces se percibe una gran sensación de incomodidad en las crisis, ¿sí? El sujeto está en crisis, está desesperado, está impotente, está agitado, retraído, adolorido, ensimismado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una persona que está en crisis? Una jovencita adolescente que ha sido víctima de abuso sexual, que es una forma de crisis, o una niña. ¿Ustedes creen que esa niña va a ser igual desde ese momento? No, esa niña va a estar pues retraída, avergonzada, adolorida, preocupada sobre lo que le ha pasado, ¿no? Agitada, va a tener cambios de conducta, se va a deprimir. Entonces es una crisis, está desesperada e impotente. ¿Me entienden, no? Sí, doctor. Entonces ya se deben estar dando cuenta que todos estos procesos, todos estos, todas estas crisis que un sujeto tiene, generan problemas mentales o psicológicos, como se dice normalmente. Nada viene de casualidad. Todo tiene una causa. Hay una relación de causa a efecto, ya sea inmediato o posterior. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las crisis? Ahora vamos a hablar de las crisis. ¿Cuántos tipos de crisis nosotros conocemos? Habíamos dicho las crisis madurativas, las crisis situacionales y las crisis accidentales o inesperadas. ¿Sí? A ver, ¿a qué nos estaremos refiriendo si hablamos de las crisis madurativas? ¿Alguien me puede decir? Tal vez cuando pasas de una edad a otra. El pasar de una edad a otra, ¿no es cierto? Estamos madurando. El hecho de ir a la escuela por primera vez es una crisis madurativa. Sí, ¿no ve? Porque está madurando, todos los días maduramos, todos los días crecemos. No hay un solo día en que el cuerpo madure, crezca, ¿sí? Entonces, una crisis madurativa es una crisis que sí o sí se va a presentar, ¿no? Por ejemplo, una crisis madurativa es el ingreso a la escuela. El cambio de la niñez a la pubertad será una crisis madurativa. También es una crisis madurativa. El cambio de la pubertad a la adolescencia será una crisis madurativa, obvio, porque todo el mundo va a pasar por ese proceso, ¿no? El cambiar de estado civil, el casamiento, será una crisis madurativa, sí, también es una crisis madurativa, ¿no? El nacimiento de un hijo será una crisis. Obviamente, algunos pues se asustan cuando ha nacido el niño, se están asustados, ¿no? También es una crisis, también a algunos les provoca traumas, a algunos les provoca pues alegría, ¿cierto? El hecho de, por ejemplo,
enterarse de que la novia está embarazada y le dice, mira, tenemos que hablar ahora en serio. Y el otro pues, se le encrespa los cabellos, le vienen los pelos de punta. Entonces es una crisis madurativa, ¿no? Entonces el desarrollo profesional y laboral también será una crisis madurativa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de desarrollo profesional no siempre nos vamos a referir a la vida universitaria, académica, de un egresar de un instituto, sino también pueden hacerlo las personas que se realizan o que se desempeñan en un trabajo especializado, por ejemplo, los albañiles, los mecánicos, los carpinteros, los choferes, que también tienen un desarrollo profesional en su vida, ¿no? La menopausia, por ejemplo, será una crisis madurativa. La jubilación será una crisis madurativa. El Sí, casamiento de los hijos será. Entonces, todo lo que tiene que venir sí o sí es crisis madurativa, ¿no? El nacimiento de los nietos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda crisis madurativa va a ser transitoria, ¿sí? Aparece un momento y después se va diluyendo en la mente, ¿no? Aparece, entonces son transitorias, aparece durante un periodo determinado de la vida y pueden producir un desequilibrio psíquico. A ver, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se han asustado cuando, cuando la novia les ha dicho, estoy preocupada? Solamente cuando se han sentido o cuando han escuchado estas palabras, ¿a cuántos se les ha puesto los pelos de punta? ¿Mm? ¿Han tenido algún tipo de desequilibrio psíquico al escuchar estas palabras? Obvio, ¿no? Porque cuando llegan pacientes adolescentes a la consulta en psiquiatría, pues dicen, doctor, estoy preocupado, no puedo dormir, me siento mal, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que a mi novia no le baja la regla, hay un retraso de 3 semanas, un mes, preocupadísimos, ¿no? Entonces tienen un desequilibrio, les ha afectado hasta en el dormir, no puedo concentrarme, no puedo estudiar, ¿no? No sé qué van a decir sus papás si estuviera embarazado. Entonces hay un desequilibrio, ¿sí? Esto produce entonces las crisis, son crisis madurativas, ¿no? Ahora, las crisis madurativas también se caracterizan por ser predecibles, ¿no? Sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Ya por experiencia los papás nos van anticipando sobre las cosas, las consecuencias, los cambios que van a existir en la edad, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, sentirá un desequilibrio interno cuando hay un cambio en él, en su cuerpo, por el paso de la pubertad, de la niñez hacia la adolescencia. ¿Qué dicen? ¿Cuántos de ustedes han sentido un desequilibrio interno al, al tener la sensación de sus cambios corporales? ¿Ah? ¿Alguno puede describir cómo se ha sentido cuando ha empezado ya a manifestar cambios físicos y fisiológicos en su cuerpo? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Nadie quiere hablar?
nadie. Mire, eh, en una oportunidad, pues me tocó atender a una niña, ¿sí? Que se fue deprimiendo mucho debido a que realmente estaba habiendo cambios en su aspecto, en su cuerpo, ¿no? Ustedes saben bien que las mujercitas pues van desarrollando mucho más antes que los varones, pero lo que le afectaba mucho a esta niña era que su cuerpo se iba transformando y se iba convirtiendo en un cuerpo de mujer. Entonces, eh, pero la niña no aceptaba este cambio, no quería tener el cuerpo femenino, seguramente quería seguir siendo la niña de siempre, ¿no? Entonces, la madre lo llevó porque la mujer, la chica, utilizaba una serie de vendajes para evitar que sean visibles las glándulas mamarias, ¿no? Y utilizaba lo que podía para que no se note. Entonces la mamá preocupada pues fue allá al consultorio y de repente con esta queja, ¿no? Ella no acepta que su cuerpo cambie, ¿no? Y para colmo pues la niña crecía y se desarrollaba más, pero al mismo tiempo ella evitaba eh, que su cuerpo, evitaba demostrar que su cuerpo estaba desarrollando. Entonces, esta era una crisis madurativa. Cuando le preguntamos a la mamá si había pasado esto lo mismo, ella dijo que sí, que parece que su hermana mayor tenía el mismo comportamiento, pero después se fue adaptando, ¿no? Pese a todas estas indicaciones, la mamá, pues, no la preparó seguramente a la hija para este cambio, nadie le explicaba y en la escuela pues veía que sus compañeritas también crecían, pero no en la misma proporción que ella, ¿no? Porque ella era la más grandecita del curso y las otras eran todavía niñas. Entonces, esta también era una crisis madurativa que estaba provocando un desequilibrio interno en la niña, ¿no? Otra cosa es que también provocaba un desequilibrio de su estructura psicológica, o sea, de su yo. Sabemos que el yo en psicoanálisis es la parte ejecutiva, es decir, es la parte de la mente que nos dice esto se hace o no se hace, es la que define, ¿sí? Es en la parte ejecutiva. En cambio, el superior es la conciencia moral. Lo que dicen comúnmente o vulgarmente es la voz de la conciencia, ¿no? La que te dice, no hagas, está mal, vas a tener problemas, ¿no? O apúrate, estás tardando mucho, no te retrases, te puedes aplazar, ¿cierto? O nos dice, no vayas a esta fiesta porque de repente te vas a aplazar, no estás estudiando, haz algo bueno, ¿no? Es la parte moral, el superior, ¿sí? Son los ideales, ¿no? En cambio, el ello es pues el impulso, es el instinto, ¿no? Los que se mueven por el ello son algo instintivos, es todo el impulso que viene instintivamente. Por ejemplo, los animales tienen mucho de eso, ¿no? Cuando un animalito, una hembra entra en celo, inmediatamente aflora el instinto debido a las feromonas ¿no? Que liberan y que capta el olfato de los machos y por eso es que hay competencia entre ellos, peleas, ¿no? para la reproducción. Entonces, puro instinto, ¿sí?
Cuando están de hambre los animales, ¿qué hacen? El instinto de conservación hace que se maten, aunque sea por la comida, ¿no? O el instinto de muerte, o sea, matar al adversario para sobrevivir a ello. ¿Sí? Entonces todos estos son instintos y eso es el ello. En nosotros se define como ello, ¿no? Y entonces el ello para nosotros es todo el instinto, ¿sí? Es el impulso. Eso viene de las partes más primitivas del cerebro, ¿sí? En cambio, el superior y el yo son de estructuras muchísimo más desarrolladas y que solo se da en la especie humana, ¿ya? Entonces hay una desorganización yoica en estas crisis madurativas, ¿sí? También en las crisis madurativas o las crisis hay una desadaptación, ¿no? Con reacción negativa, ¿no? Como hemos dicho, el cambio de la niñez a la adolescencia va a generar reacciones negativas, ¿no? Ya no va a ser la niña de siempre, ¿no? Ya no va a cambiar su situación respecto a la relación con los papás, ¿no? Si antes era un niño y se sentaba en las piernas de su papá, en adolescente ya hay un cambio, el papá ya además por el peso y todo eso, ya no puede tolerarlo al adolescente sobre las piernas, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio, hay una reacción negativa, ¿no? Además, este cambio, esta crisis madurativa también va a ser gradual, ¿no? Tiene oscilaciones del humor, ¿sí? Muy bien, ¿está bien? Hasta aquí está claro. Bueno, hablamos de otro tipo de crisis, ¿sí? Son las crisis situacionales. Estas crisis situacionales ocurren ante un hecho específico. Por ejemplo, una crisis situacional inesperada, son inesperadas porque aparece de un momento a otro, ¿no? Y a uno casi lo sorprenden. Por ejemplo, la pérdida del trabajo, es una crisis situacional, ¿no? Que uno vaya a trabajar, le diga, ya pase por la caja, le van a cancelar todo y a partir de ahora ya no trabaja, ¿sí? Una crisis situacional. El hecho de haber reprobado una materia y dejar de ser el compañero de los otros que han aprobado. Una crisis situacional, ¿no es cierto? La ruptura de una relación de pareja, una crisis situacional. El divorcio, una crisis situacional. La muerte de un ser querido, los problemas escolares, una enfermedad, son crisis situacionales, son crisis producto del momento, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Esto va a presentar un desequilibrio tanto individual como grupal. Individual porque la persona afectada pues se va a sentir diferente, ¿no? Y grupal porque depende de eso que esté haciendo para que sobreviva el grupo familiar, sobre todo cuando ocurre cuando una persona mantiene a una familia, ¿no? El hecho de perder un trabajo, imagínense, se quedan sin comer y en una situación de incertidumbre. Entonces estas son crisis situacionales. A veces crisis situacionales en personas predispuestas a cierto tipo de enfermedades mentales pueden generar cuadros depresivos, ansiosos, con mucho insomnio, con muchas alteraciones fisiológicas en el cuerpo, como palpitaciones, piloerección, eh, diuresis frecuente, etc. ¿Sí? Entonces, todas estas son
crisis situacionales, ¿no? Las otras son las crisis accidentales. Las crisis accidentales, estas son ocasionales, son infrecuentes y además son impredecibles, ¿ya? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Uno está yendo por ahí y sufre un accidente de tránsito por un atropello por alguna motocicleta, por un auto. Entonces, esto puede pasar. Esto genera entonces una crisis accidental, ¿no? Nunca uno puede predecir qué es lo que le puede pasar al salir de su casa. Todo lo que le puede pasar negativamente es una crisis accidental, ¿sí? Por ejemplo, un temblor, ¿no? Por ejemplo, la muerte, el ver muerto, totalmente destrozados, a uno le puede impactar, ¿sí? Entonces, estas crisis accidentales llegan a límites impredecibles. Uno puede disociarse también, ¿no? Es decir, puede cambiar su comportamiento y hacer un funcionamiento casi automático, ¿no? Puede perder la memoria, ¿sí? Se puede psicotizar, ¿no? Se puede deprimir, ¿no? Crisis accidentales. Por estas crisis accidentales, ¿cuántas personas se habrán tomado venenos cuando les han planteado la separación, cuando les han dado la información de que la relación ya no puede ir más? Cuando ustedes vayan a hacer el internado van a ver que hay personas con crisis situacionales que han decidido pues autoeliminarse, uno como forma de llamar la atención y otras ya decididamente a querer morirse, ¿no? Entonces se toman raticida campeón por una crisis emocional después de la ruptura de un familiar o de un ser querido, ¿no? Entonces, estas crisis accidentales van a producir severos cambios en poco tiempo. Además, se van a desajustar o van a desajustar a la persona su vivencia interna y su relación con el entorno, ¿no? Estos a veces pueden interrumpir bruscamente o pueden irrumpir bruscamente en la vida, ¿no? Y generar cambios, transformaciones, ¿sí? Y a veces en las personas que tienen cierta predisposición a los problemas mentales puede producir una desorganización de su yo, es decir, cambia su mentalidad y esa mente ya no vuelve a funcionar igual, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora vamos a ver cómo hacemos la evaluación de la crisis. Estamos hablando psicológicamente y estamos hablando ya como algo que va a predisponer a un problema mental futuro. ¿Cómo hacemos entonces cómo hacemos la evaluación de la crisis? Primero, vamos a determinar cuál ha sido el hecho precipitante. Esto para fines explicativos, porque nosotros para entender un problema determinado tenemos que conocer pues los antecedentes del fenómeno, no vamos a ir a hacer suposiciones, vamos a ir a hacer una investigación y vamos a investigar primero cuál ha sido el hecho precipitante de la crisis, ¿no? ¿Qué es lo que ha desencadenado esa crisis? ¿Sí?
cómo se percibe, cómo se ha percibido ese evento, qué impacto ha causado en la persona ese hecho. Vamos a analizar también cuál es la naturaleza y la fortaleza de su yo, de su mente, ¿sí? De su capacidad yoica, ¿no? Vamos a hacer también una evaluación del soporte familiar. Las personas más vulnerables a las crisis, obviamente, que van a ser aquellas personas que provienen de familias totalmente desestructuradas, disfuncionales, ¿no? Aisladas del resto de la sociedad, sin apoyo. Estas son las personas, son los factores de riesgo, ¿no? Para que una crisis pueda causar impacto en ellas. Si esa persona tiene o no tiene mecanismos de defensa para afrontar estas crisis, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esta evaluación, viendo todo esto, vamos a ver si existen posibilidades para superar esta crisis. O sea, si existe mejor posibilidad de superar una crisis cuando la persona se percibe o que percibe el hecho en forma realista, ¿no? Una persona tiene mejores posibilidades de superar una crisis cuando percibe el hecho en forma real, realista. Sabe que tenía que pasar, sabe que puede superarlo, ¿no? Entonces, cuando pones los pies sobre la tierra, ¿no? Cuando percibe el hecho de una forma real, ¿no? Hay mejor posibilidad de superar una crisis. Cuando hay un adecuado respaldo ambiental, o sea, familiar, laboral, social, ¿no? Familiar cuando hay un apoyo de la familia, no te ahogues en un vaso de agua, los amigos, no, todo va a salir bien, te vamos a apoyar, no te preocupes, ¿no es cierto? Entonces, todo ese contexto sirve para que una persona pueda superar bien su crisis, ¿no? O cuando utiliza mecanismos de defensa primarios, ¿no? Los mecanismos de defensa que van a llevar o ya habrán llevado son pues la negación y la proyección, ¿no? Y los mecanismos de defensa secundarios, ¿no? La racionalización o la intelectualización. ¿Cuál es el primer mecanismo? El primer mecanismo de defensa que tenemos es los niños. ¿Qué pasa cuando cometen un error? Cuando un niño ha roto una taza, un florero y la mamá le pregunta, ¿quién ha hecho? ¿Qué hace un niño? ¿Cómo reacciona? Niega, ¿no es cierto? No, yo no he hecho. Entonces, ¿quién ha hecho? Yo no he hecho, ¿no? O el otro mecanismo es la proyección. O sea, lo que hace uno le culpa al otro, ¿no? O culpa a todos, ¿no es cierto? Entonces, y los otros mecanismos de defensa secundarios son la racionalización, o sea, da una explicación que intenta ser racional, o sea, da una explicación, ¿no? Como para tratar de convencerle a la otra persona. O sea, hay una racionalización o intelectualización, hay una explicación racional, casi científica, ¿no? De lo que ha podido ocurrir, ¿cierto? Una forma de mecanismo de defensa, de racionalización.
es que si uno ha cometido un error, entonces puede explicar que estaba bajo los efectos de una droga que produce alteraciones en el funcionamiento de las neuronas, ¿no? Es una sustancia tóxica que puede causar, está racionalizando, está intelectualizando su error, ¿no es cierto? Entonces, esto también es una, esto da una mejor posibilidad de superar una crisis, ¿no? Ahora, frente a todo esto, ¿qué tiene que hacer el médico? La persona en crisis debe ser visto en un contexto amplio, biopsicosocial, ¿sí? Si a nosotros nos llegan como médicos pacientes que han pasado crisis, entonces nosotros tenemos que ver a la persona desde un contexto biológico, psicológico y social, ¿no? Esa es la forma como nosotros vamos a hacer una evaluación. A veces nosotros los médicos generales solamente pensamos en el síntoma, si le duele o no le duele, si tiene fiebre o no, si tiene escalofríos, ¿no? O sea, nos vamos más a lo físico, pero descuidamos lo psicológico, que también puede causar serias alteraciones físicas, ¿no? Entonces, para la actitud del médico se debe tener en cuenta, uno, la edad del paciente, ¿no? Es diferente una crisis en un niño, es diferente en un puber, en un adolescente, en un adulto joven o en un senil, ¿no? En un anciano, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta la edad del paciente, ¿no? La capacitación intelectual, ¿no? De la crisis, los valores éticos, morales de la persona, el nivel de creencias, pensamientos que utiliza, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que valorar en la consulta, ¿sí? Por ejemplo, es diferente una crisis en una persona que no sabe leer ni escribir que en una persona que ha terminado una carrera universitaria o en algún instituto, ¿cierto? Es diferente, ¿no? O de repente es diferente en una persona que tiene muchos valores éticos, ¿no? Aquellos que asisten a las iglesias evangélicas, donde les imbuyen con temas bíblicos y donde todo parece ser pecaminoso. Entonces forman ahí personas con una estructura moral muy sólida. Entonces es diferente las crisis en ellas que en aquellas personas que viven en la calle robando, lastimando a otros, ¿no? En los sociópatas es diferente, ¿sí? Es el tipo de pensamiento también, ¿no? Por ejemplo, aquellos que utilizan pensamientos mágicos, ¿no? Me has debido embrujar, por eso me está pasando todo. Entonces van manifestando ese tipo de creencias, ¿no es cierto? Entonces eso también te es motivo de valoración por el médico. Además, otra de las actitudes del médico va a ser, pues, hacer una hipótesis o tener una idea acerca de por qué se ha producido la crisis. El médico ya tiene que ir viendo qué es lo que ha podido pasar en este sujeto para que le pase esto, ¿no? Es la investigación, la percepción de los hechos según él mismo, ¿no? Si el sujeto ha sido capaz, ¿no? De percibir estos hechos. El significado que le da a los hechos y sistemas que aparecen en la situación y en igual valoración subjetiva. Por ejemplo, el trabajo del terapeuta
va a ser reducir la severidad, prevenir una eventual ruptura y tratar de que logres establecer el equilibrio psíquico. Ahora, ¿el médico puede actuar de terapeuta? Claro que sí, porque entiende mucho mejor que otros profesionales, porque es parte de su formación también la estructura mental. ¿Cierto? Entonces, la actitud del médico tiene que ser también terapéutica, es decir, tiene que ponerse en la situación del otro, del paciente, es decir, ponerse en los zapatos. En otras palabras, tiene que ser empático. ¿Sí? Bueno, son las 6 de la tarde. ¿Tienen clases? ¿Continuamos o es que dejamos las otras 6 diapositivas para la próxima? ¿Qué dicen? Terminemos. ¿Terminamos? ¿Qué dicen, doctores? Sí, doctor. Sí, terminemos. ¿Terminamos la clase? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces vamos a quedar en las actitudes del médico. Ya, a Adrianita le voy a mandar. Adriana, ¿no? Mariana. Marianita le voy a mandar las diapositivas para que lo vayan coleccionando. ¿Listo? Listo, doctor. Está Gracias. bien. Marianita, entonces si me hace el favor de mandarme tu correo electrónico y yo te lo envío para que lo difundas, ¿ya? Está bien, doctor. Hasta luego. Ya. Nos vemos entonces el martes a las 5.